Hola, hoy con mi compañero Manuel Ábalos y yo, Bastián Lecaro, realizaremos un experimento, el cual tendrá el siguiente objetivo: determinar si la radiación térmica emitida por una superficie depende de las características de dicha superficie. Esto de acuerdo a la ley de Stefan-Boltzmann. La ley de Stefan-Boltzmann, que está siendo proyectada en este momento, tiene las cinco componentes que nosotros podemos visualizar. Para este experimento nos enfocaremos principalmente en dos: la potencia radiada y la temperatura absoluta de la superficie. No nos enfocaremos en las otras dos componentes, pero sí en la emisividad. ¿Qué es la emisividad? Bueno, este valor nos indica cuán emisivo es un cuerpo respecto a la radiación térmica debido a la temperatura que este cuerpo tenga. Cuando un cuerpo es un perfecto emisor, posee un valor de 1, lo que se conoce como un cuerpo negro. Se dice también que este cuerpo es un excelente absorbente. Por otra parte, cuando el valor es cercano a cero, se dice que no es un excelente reflector. Un ejemplo que tenemos es que en verano, cuando estamos a pleno sol y llevamos una polera negra, dicha polera absorbe una mayor cantidad de energía, transfiriéndonos más energía a nuestro cuerpo, mientras que la blanca tiene un efecto contrario. En la diapositiva nosotros podemos visualizar que una polera blanca está cercana al valor de cero, mientras que la polera negra está cercana a un valor de 1. Ahora bien, otro componente importante para este experimento es el cubo de Leslie. El cubo de Leslie es un cubo de cuatro tipos de caras distintas, entre las cuales tendremos negra, blanca, aluminio opaco y aluminio polido, como nosotros podemos visualizar en el GIF. Dentro de este cubo, nosotros sí ubicaremos una ampolleta. El cubo Leslie nos permitirá comprobar si la radiación de un cuerpo varía dependiendo de la superficie que éste tenga. O mejor dicho, de las características de la superficie de este cubo. Para nuestro experimento, nosotros utilizaremos los siguientes materiales. Para empezar, el pack de Pasco del cubo de Leslie. Esto consiste en el cubo con las cuatro caras distintas, la ampolleta, el panel de control que nos permite regular la temperatura de la lámpara, y además de eso utilizaremos una serie de sensores eh, como lo son el voltímetro y el ómmetro, que las utilizaremos para controlar las variables de la resistencia que pasa por el panel de control, y el voltaje que detecta el sensor, uno de nuestros sensores, que es el sensor de radiación. Bueno, incluido esto, eh, el pack del cubo de Leslie incluye una tabla que nos permite saber cuál es la temperatura en base a la resistencia que se va registrando. Bueno, para el montaje experimental tenemos que tomar algunas precauciones antes de llegar y tomar medidas. Para empezar, debemos conectar todo correctamente. El ómmetro debe estar bien conectado al panel de control del cubo, el sensor de radiación tiene que estar bien conectado al voltímetro. Además, tenemos que tomar en cuenta la distancia a la que nosotros midamos la radiación con nuestro sensor, debido a que la radiación obedece la ley del inverso al cuadrado. Por lo tanto, si nosotros medimos a una distancia más alejada del cubo y otra más cerca, los datos van a salir con errores. Por lo tanto, debemos siempre tomar las medidas siempre a la misma distancia. Por último, tenemos que comprobar de que tener bien controlada la temperatura. Para esto, nosotros lo que iremos haciendo será aumentar la temperatura poco a poco con el panel de control. Partiremos de una temperatura de un nivel 5 aproximadamente, esperaremos a que el filamento alcance el equilibrio térmico, y empezaremos a aumentar la temperatura poco a poco. Esto es con el fin de que si lo hacemos al revés, el enfriamiento depende de la ley de enfriamiento de Newton. Por lo tanto, será un poco más complicado mantener controlado la temperatura. Y importante, también debemos medir la radiación de ambiente para que podamos discriminar la radiación que detecta nuestro sensor. Ya tomando todas nuestras precauciones, nosotros lo que vamos a realizar va a ser diferentes medidas en las diferentes caras. Nosotros nos pondremos en una cara, registraremos el voltaje mediante el sensor de radiación y iremos constantemente eh, viendo la variable de la resistencia que nos marca nuestro ómmetro. Esto a fin de ver la temperatura. Como nosotros dijimos, tenemos una tabla exacto, esta tabla, que nos permite relacionar la resistencia de nuestro filamento con la temperatura de la ampolleta. En nuestro caso vimos que eran 18.2 ohm, por lo tanto se ubicaría entre los 65 y 66 grados Celsius. Continuando, realizaremos este procedimiento en las diferentes caras a diferentes temperaturas. Iremos aumentando la temperatura y, como se ve, partimos con una resistencia de 18.22 kilo ohm, y en cada cara registró 7.6 milivolt, en el blanco 7.5, aluminio opaco 2.5 y en el aluminio pulido 0.7 milivolt.
y así sucesivamente con los siguientes datos a medida que se fue aumentando la temperatura del filamento. Y bueno, finalmente nosotros hacemos la comparación de la emisividad del cuerpo en base al negro. Aquí podemos ver claramente que el aluminio opaco y el aluminio pulido son emisores muy malos respecto al color negro, puesto que tienen una diferencia muy, muy notoria respecto a las otras caras de nuestro cubo. Bien, en este experimento nosotros tenemos diferentes errores a considerar. Estos errores que nos pueden ir afectando a lo largo del procedimiento. En primer lugar, tenemos el error asociado al multitester del voltímetro e hilómetro. Otro error muy importante que nosotros tenemos que visualizar es la aproximación de la temperatura mediante el uso de la tabla, ya que si nosotros recordamos, en primer lugar el valor que nosotros obtuvimos del ómetro es de 18.22 kiloohms, mientras que si nosotros vamos a la tabla de las resistencias, nosotros no encontramos dicho valor en la tabla, sino que encontramos su valor más cercano en 18,668. Y por último, posibles variaciones en la distancia de la medición. Con esto nos referimos a que si bien el sensor Pasco que nosotros utilizamos nos permite chocar contra la cara del cubo y tomar la medición en esa distancia respectiva, nosotros también podríamos realizar variaciones en una distancia definida. Y esta distancia podría presentar también un error asociado. Bueno, pese a todo, eh, estos errores no afectan al objetivo de nuestro laboratorio, puesto que simplemente queremos estimar y ver si es que las diferencias son significativas entre el tipo de materiales de una cara. Pese a todo, estos errores no son relevantes teniendo en cuenta el objetivo de este laboratorio, que más que medir de forma muy precisa, es comparar si una cara de un material afecta en la emisión de radiación de un cuerpo. Y esto se puede ver claramente sin necesidad de ser extremadamente exacto con los errores.